La Argentina va a unas elecciones, las más inciertas de su historia reciente, con la economía convertida en un campo minado que deberá desactivar el próximo presidente. A diferencia de los últimos comicios, 3 candidatos y no solo 2 se disputan la jefatura. Según esta nota de prensa que leo, el ultra Javier Milei, el ministro de Economía Sergio Massa y la conservadora Patricia Bullrich. El ganador o ganadora debe obtener el 45% de los votos o el 40%, pero a 10 puntos de distancia del segundo para poder ser elegido presidente el próximo domingo 22. De no ser así, competirá contra el segundo más votado en segunda vuelta el 19 de noviembre. A ver, vamos a Buenos Aires. Allí en la línea telefónica está el periodista Nacho Montes de Oca. Nacho, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Siempre es un gusto hablar con ustedes. Nacho, el domingo se podrá elegir de verdad en firme al próximo presidente o presidenta de la Argentina, o los cálculos dicen que vamos a una segunda vuelta. Todos los cálculos indican que claramente estamos en una paridad entre Milei y Patricia Bullrich, así que lo más probable es que haya una segunda vuelta y esto se dirima en noviembre. Es decir, ¿el señor Massa está por fuera? Es que ninguna de las previsiones le da posibilidades por ahora, porque los resultados económicos, habida cuenta que él es, además de candidato a ministro de Economía, las cifras son cada día peores. El dólar no deja de subir, sube la inflación, la pobreza. Y para que darse una idea, la inflación hace unos días fue la inflación oficial mensual fue de 12.4%, o sea, la misma inflación que tiene un país normal. En un año nosotros la duplicamos, así que con estas cifras es muy difícil que la gente le dé la posibilidad, aunque el partido peronista siempre tiene una fidelidad muy fuerte y se le asegura por lo menos un piso del 19-20%. ¿Cómo es que el gobierno, que los peronistas eligieron como candidato al responsable de la crisis, a ojos vistas, el ministro de Economía? Es muy difícil, no había muchos candidatos a la vista, no había nadie que se quisiera postular para lo que era una derrota, y bueno, se tomó a este candidato después de evaluar a otros 5, se lo fue preanunciando y bueno, es lo que quedó, digamos, es el rezago de todos los candidatos que tenía. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que al menos Massa es una persona que acepta los desafíos imposibles y debe haber albergado en alguna parte de su psiquis la posibilidad que podía remontar una situación que, bueno, racionalmente era muy difícil de dar vuelta. Muy bien, queda el peronismo por fuera entonces, según lo que conversamos. Y en el caso de Milei y la señora Bullrich, ¿cómo se ve el panorama? A ver, en el caso de Argentina, hay que decirlo, es una sorpresa permanente. Es muy difícil saber qué va a pasar, inclusive dentro de una semana. Pero en el caso de Milei viene bien aspectado porque tuvo buenos resultados en las primarias, en las PASO, aunque hay que aclarar que las primarias en Argentina son obligatorias, cualquiera puede votar a cualquier partido, y en el caso de Milei compitió contra nadie, porque él ya en su fuerza no tiene una alternativa, una fórmula alternativa. Y en el caso de Patricia Bullrich competía contra Horacio Larreta, el que sería el alcalde de Buenos Aires, con lo cual fue una campaña bastante dura. Pero insisto, si bien viene muy bien aspectado, hay que ver qué sucede el domingo, porque inclusive luego de decir que Massa no tiene ninguna posibilidad, como dije, Argentina es muy parecido al Macondo de Gabriel García Márquez, y como es un mundo fantástico, por lo menos en este momento, y es impredecible,
cualquier profecía está errada ya de por sí. Entiendo. Siendo así, asumiendo esa imposibilidad ante cualquier profecía, el señor Milei es percibido en el exterior pues como una persona un tanto estridente, un tanto excéntrica, sumamente radical en sus planteamientos. Si él resulta el electo, ¿cómo la tendría para gobernar la Argentina? Bueno, un poco siguiendo con la idea de Macondo, sería imposible lo que él se postula, porque aún obteniendo un 40% de los votos, tendría una cifra próxima de 40 o 42 legisladores en la Cámara Baja y unos 16, 42 de 257 legisladores en la Cámara Baja y 16 senadores de 72, con lo cual todo lo que él propone, desde la dolarización hasta cosas fantásticas como la libre portación de armas o la libre disponibilidad de los hijos para poder venderlos, y no es una fantasía, es lo que ha dicho, todo eso necesitan leyes. Para cerrar el Banco Central necesitan leyes, para manejarse con vouchers en lugar de presupuestos centralizados para los colegios primarios y secundarios, necesita vouchers, para cerrar aerolíneas argentinas necesita leyes. Para cada cosa que ha prometido, tiene una mayoría en contra, con lo cual le queda gobernar por decreto, pero los decretos no pueden, legislar sobre cuestiones impositivas de partidos políticos o cuestiones penales, con lo cual tampoco podría gobernar por decreto. Luego dijo que va a gobernar rodeando al Congreso hasta que los diputados y senadores aprueben sus leyes, con lo cual puede uno darse cuenta que es una enorme fantasía, que el gobierno, que el pueblo argentino apuesta en su mayoría a expresar un descontento y también a entrar en cierto grado de delirio que puede ser atribuido a un fracaso colectivo inmenso que uno puede poner en el peronismo, pero el peronismo no es como un burro arriba de un poste o una tortuga arriba de un poste. Uno sabe que no llegó solo ahí, sino que alguien lo tuvo que haber puesto. Entonces, es el fracaso de Argentina, no es solamente del peronismo, y dentro de esa irracionalidad del fracaso también está la idea de poder contar con un presidente como Javier Milei, que objetivamente ha prometido convertir el agua en vino y todos sabemos que el único que lo hace fue Jesucristo, y nadie más lo va a poder volver a hacer. Dios, qué imagen has dejado, Nacho. Bueno, veremos qué ocurre entonces en la Argentina y en Macondo. Gracias por estos minutos, Nacho. Gracias a ustedes y un gusto como siempre. Nacho Montes de Oca desde Buenos Aires.